bienvenidos a su programa Tu Conecte con la Ciencia, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial del Campus León de la División de Ciencias e Ingenierías del Departamento de Física, el doctor Óscar Loaiza. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, Denise, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Para adentrarnos un poquito más a la física y al tema, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu formación, por favor? Sí, claro. Yo estudié la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico, en la Ciudad de México. Y luego fui a hacer un posgrado, maestría y doctorado en Física en el CIMBESTAB, donde también tuve la oportunidad de hacer una estancia en el CERN, en Suiza, durante el doctorado. Y después de eso, un par de postdoctorados en el extranjero, en Estados Unidos y en Alemania. ¿Y tú nos puedes hablar un poquito entre la diferencia de un físico teórico y un físico experimental? Ese es un punto importante porque se tiende a separarlo, ¿no? En realidad la física es una. La física es esta idea que tenemos así muy genérica de explicar fenómenos de la naturaleza que observamos, de entender el por qué ocurren o cómo ocurren. Y debido a la naturaleza de esto, pues se ha dividido en una parte en donde la gente se puede concentrar a hacer experimentos y observar lo que está pasando, y otra parte que nos llamamos físicos teóricos son los que hemos explotado esta relación tan profunda y tan interesante entre la naturaleza y las matemáticas. Un físico teórico es aquel que, concentrado en las matemáticas, usando modelos matemáticos, es capaz de estudiar y de entender ciertos aspectos de la naturaleza. Al final, es la observación y la experimentación la que tienen que decidir si este modelo es viable o no. Sabemos que de una de tus líneas de investigación trata acerca de la teoría de cuerdas superpuestas. Sí. Cuéntanos más de esto, por favor. Bueno, entonces fíjate, precisamente con lo que me acabas de preguntar, ¿no? La física teórica, pues uno tiene como idea que las matemáticas han funcionado para describir algo. Usamos estas matemáticas, los resultados que muchos matemáticos han trabajado en toda su investigación, y creemos que eso nos puede llevar a entender un poco más de física. Y así ha pasado en la historia. El propio Einstein, Dirac, muchos de los grandes genios de la física se han basado en las matemáticas para ir más allá de lo que puede marcar el experimento. Los últimos, digamos, los experimentos para comprobar o para entender la naturaleza de la física subatómica, como en el LHC, en los grandes aceleradores de partículas, se hacen a la par con los modelos teóricos que la gente desarrolló. Entonces, experimento y teoría van a la par. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa parte de la teoría que tanto nos funciona usando las matemáticas y que hemos visto que sí nos sirve para entender ciertos aspectos de la naturaleza, pues la tomamos como tal y ahora la extrapolamos, ¿no? Más allá, todavía energías más altas. ¿Qué tan altas? Pues tan altas como que nos permitan entender quizá el origen del universo. En ese sentido matemático teórico, hay una propuesta para entender cómo se comporta la gravedad, la fuerza de gravedad que nos es conocida a todos, que nos es tan familiar, ¿no? Pero que no entendemos cómo se comporta a nivel muy pequeñito, a escalas muy pequeñitas, más pequeñitas, por ejemplo, que el tamaño de un protón o de un electrón. Queremos entender cómo funciona la gravedad a ese nivel. ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos ir a hacer un experimento, pero sí podemos usar las matemáticas para entenderlo. Entonces, una propuesta para entender cómo se comporta la gravedad a esas escalas es la teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas, que es la rama a la que me dedico, básicamente su propuesta es que los componentes fundamentales de la naturaleza son pequeñas cuerditas, así, literalmente, ¿no? Una cuerda que puede estar abierta con sus extremos libres o puede estar cerrada. Y la vibración de esas cuerdas, una vibración cuántica en un contexto cuántico, serían las responsables de la existencia de todas las partículas que observamos en la naturaleza. En ese sentido, todas las partículas que vemos, electrones, quarks, fotones, todas ellas corresponderían a vibraciones de estas cuerditas. Eso nos permite entender la gravedad a nivel cuántico. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría que en principio se postula para entender la gravedad a nivel microscópico, a nivel muy chiquitito. Tiene otras predicciones
entre las cuales se encuentra la existencia de dimensiones extra. ¿Cómo es que llegan a estas conclusiones de que sean cuerdas? ¿Cómo lo definen de esta manera? Sí, esa es una pregunta muy bonita porque nos lleva directamente a la historia y a la esencia de la física teórica. Alrededor de 1970, la gente no entendía cómo se comportaban los protones. Se creía que tenían estructura, que ahora sabemos que son los quarks. Pero entonces había muchos modelos, y entre esos modelos se propuso que a lo mejor la dificultad de ver la estructura interna de un protón, de los hadrones en general, son cierto tipo de partículas entre las cuales se encuentran los protones, podía entenderse modelándolo matemáticamente como una cuerda. Entonces fíjate cómo ahí entra la importancia de la física teórica. Se propone un modelo puramente matemático, abstracto, para poder entender cierta propiedad que se observaban de los hadrones. Y uno de ellos fue decir, bueno, ¿qué tal si los modelamos como una cuerda? Nada más como un modelo. Justo por esos mismos años surge la teoría de los quarks, que explica muy bonito toda la física de los hadrones, del protón, de todo lo demás, ¿no? Pero se quedó este modelo matemático de una cuerda. Llega gente después, más o menos por esos años, y se da cuenta que las vibraciones cuánticas de una cuerda tienen las mismas propiedades de lo que esperamos sea el gravitón, la partícula cuántica de la gravedad. Entonces digamos que fue un accidente histórico, matemático, ¿no? La gente se dio cuenta que cuantizar una cuerda a lo mejor no resolvía el problema de los hadrones, pero nos llevaba directamente a la existencia de los gravitones, la partícula hipotética de la gravedad a nivel cuántico. Y esa fue una revolución inmensa, ¿no? La posibilidad de cuantizar la gravedad. Entonces, por eso es que llegamos a esa teoría de cuerdas. ¿Cuál sería una de las claves para entender la física? Muy acertada tu pregunta. Esa yo creo que es una pregunta clave precisamente para el problema que planteas, ¿no? Mucha gente, no solamente con la física, con las matemáticas, lo ponen en un estigma donde es difícil o está nada más, es una materia que nada más los genios pueden dedicarse a ellas, ¿no? Física, matemática, ciencia en general. Y yo creo que el problema radica precisamente en lo que preguntas, ¿cómo entenderla? Cuando nos explican algo cuya naturaleza es poder comprender lo que observamos, pero que nos lo explican como una serie de reglas, de leyes, de fórmulas, se pierde completamente la esencia. Entonces, si yo me pregunto como niño, ¿por qué el cielo es azul? Y la respuesta que recibo de mi profesor es, porque así es y te tienes que aprender tal ecuación. La motivación quedó deshecha en ese mismo instante, ¿no? Entonces, ¿cómo poder adentrarnos a este mundo? Siendo muy honestos con nosotros, o sea, entendiendo que lo que queremos es entender algo, así de sencillo, ¿no? Entonces, la física, como se enseña en la secundaria, como se enseña en la preparatoria, a mí me parece horripilante, ¿no? Es una serie de instrucciones que parecen estar completamente desconectadas de la realidad, cuando es precisamente lo opuesto. La física es tratar de entender la realidad. Entonces, ¿cómo entender física? ¿Cómo estudiar física? Es preguntándose por qué suceden las cosas y teniendo esa curiosidad de querer entender cómo está funcionando la naturaleza. La propia curiosidad te va a llevar a buscar herramientas para poderlo entender. Es como que haya arreglado una bicicleta. A lo mejor uno no es experto en una herramienta, pero la vas a tener que utilizar porque tu motivación es arreglar la bicicleta. Igual acá, si lo que te motiva es tratar de entender un fenómeno natural, las herramientas que uses van a ser secundarias. El objetivo es tratar de entender algo, ¿no? Y yo creo que esa es la manera en que uno puede y debe de estudiar física, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que se hayan motivado para estudiar física y acá los esperamos. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.